mató al presidente Kennedy? Es el título del reportaje que esta tarde les ofrece Documentos TV. Este programa, presentado por el más famoso informador de la televisión norteamericana, el mítico Walter Cronkite, realiza uno de los análisis más precisos y detallados desde el punto de vista científico sobre los múltiples interrogantes que todavía plantea uno de los sucesos más conocidos de la historia de nuestro siglo, y en cierta manera se adelantó a muchas de las cuestiones que planteó la película de Oliver Stone, JFK, film al que siguió una gran polémica, como viene ocurriendo siempre que se aborda el asesinato del presidente norteamericano. I never realized Kennedy was so dangerous to the establishment. Is that why? Well, that's a real question, isn't it? Why? Hace un mes fallecía el que fuera fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, una de las personas que dedicó gran parte de su vida a la investigación del caso, llegando a la conclusión de que se trataba de una conspiración que había partido del propio gobierno de los Estados Unidos. Este mismo año, en el mes de marzo, varios senadores norteamericanos anunciaban la posibilidad de que se abrieran los archivos del asesinato de Kennedy antes del año 2029, fecha hasta la cual las 880 cajas que contienen el material de investigación deben estar teóricamente selladas. El tiempo no puede ser mejor. En estos momentos luce un sol espléndido. El viento ha disminuido considerablemente. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy realizaba una visita política a Dallas, Texas. A sus 46 años, 3 al frente de la administración, él y su encantadora esposa Jackie habían cautivado el pensamiento y el corazón de la nación. Estrecha las manos de muchos de los que han venido a verle. El coche gris metalizado, azul y gris, sale ahora de la zona acordonada. La caravana presidencial se dirigía a través de las calles de Dallas hacia el Trade Mart, en donde tendría lugar un almuerzo oficial. El presidente y su esposa están situados en el asiento trasero. El gobernador y la señora Connally en el centro. El conductor y los agentes de seguridad van delante. El automóvil del presidente está girando hacia Elm Street y llegará a Trade Mart en cuestión de minutos. Parece que ha ocurrido algo en algún punto del itinerario. Repito, algo ha sucedido durante el trayecto. Hay mucha gente corriendo. Sube por la colina a lo largo de Elm Street y de Stedmont Freeway. Varios agentes de policía se precipitan hacia la colina. Permanezcan a la escucha. Seguiremos informándoles. Se habla de un tiroteo. El hospital Parkland ha sido advertido de que permanezca a la espera de un herido grave. El policía dice, no puede entrar, no puede entrar. No está permitido entrar a nadie. Nos confirman que ha sido alcanzado el coche del presidente. Aquí en el Parkland nos informan de que el gobernador Connally ha recibido un disparo en el pecho y también, aunque no de forma oficial, de que el presidente ha sido herido en la cabeza. Un momento, nos entregan una nota. El presidente de los Estados Unidos ha muerto. Algunas mujeres sufren crisis de nervios, otras se han desmayado. Hombres del servicio de seguridad que siguen en la sala de urgencias no pueden evitar que las lágrimas corran por su cara. Solo hay una palabra que pueda expresar lo que está ocurriendo aquí. Dolor, un inmenso dolor. Ya es oficial desde hace escasos momentos. El presidente de los Estados Unidos ha muerto. With the speed of insanity, then he died. Durante los últimos 25 años se han llevado a cabo 2 grandes investigaciones federales en torno al asesinato del presidente. En una se llegó a la conclusión de que fue muerto por un asesino solitario que disparó desde la ventana de esta habitación. En la otra, que hubo un cómplice. Todavía hoy tratamos de dar respuesta a estas preguntas. I'm Walter Cronkite. Which conclusion does the evidence really support? Are there reasons to believe there was another gunman? And did someone tamper with what should be the best evidence, the body of the slain president? Eyewitness testimony raised these doubts, but cannot resolve them. Even modern forensic sciences, ballistics, analysis of acoustics, photography, autopsy records can only bring us closer to an answer to the question, who shot President Kennedy?
Las respuestas empezaron a tomar forma la misma tarde del asesinato. En este edificio de Dallas, Lee Harvey Oswald fue arrestado como sospechoso del asesinato de un policía apenas una hora después del asesinato del presidente. Antes de que acabara la noche, fue acusado también de ser el autor de los disparos que asesinaron a Kennedy. Oswald insistió en que era inocente de ambos asesinatos. La mañana del 24 de noviembre, millones de americanos contemplaron cómo el ataúd de Kennedy era transportado al edificio del Capitolio donde sería expuesto. Mientras el cortejo recorría Washington, en Dallas los periodistas se arremolinaban en las dependencias de la policía, esperando que Oswald fuese trasladado de la cárcel local a otra de alta seguridad. Han disparado sobre Oswald. Han disparado sobre Oswald. Cielo santo. Tras el disparo hay una tremenda confusión, gritos y empujones. Mientras le sacaban, fuertemente escoltado, ha ido a parar al suelo. La policía tiene bloqueada toda la zona. Jack Ruby, propietario de un club de striptease y relacionado con la mafia, mató a Oswald. Enseguida aparecieron sospechas de que Oswald había sido asesinado para silenciar su papel en una conspiración. La Comisión Warren informa sobre el asesinato de Kennedy. 10 meses después de aquel fatídico 22 de noviembre, los 7 miembros de la Comisión Warren, encabezados por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, acudieron a la Casa Blanca para hacer entrega de los resultados de la exhaustiva investigación sobre el asesinato del presidente Kennedy. La gente estaba ansiosa por conocer la verdad del caso. La Comisión Warren publicó 26 volúmenes que contenían la información que el FBI, tras seguir miles de pistas y utilizar la última tecnología científica, había conseguido reunir. Los lectores pudieron apreciar que la comisión había llegado a las mismas conclusiones que la policía local durante las horas que siguieron a la captura de Oswald. Lee Harvey Oswald, en solitario, había asesinado al presidente Kennedy y herido al gobernador de Texas, John Connally. La tesis de que Oswald fuese el único asesino era consistente. Muchos testigos afirmaban haber oído 3 disparos, procedentes del 6º piso de este edificio, un almacén de libros escolares de Texas. Oswald trabajaba en el edificio y ese día estuvo en el 6º piso. Minutos después del tiroteo, la policía encontró cajas de libros apiladas alrededor de la ventana y ratificó que allí se había apostado el francotirador. La policía encontró también al lado de la ventana 3 casquillos del calibre 6,5 milímetros. Y entre las cajas, un rifle, en el cual aparecería más tarde la huella de la palma de la mano de Oswald. Los expertos en caligrafía determinaron que Oswald adquirió el rifle con nombre falso. Lo compró por correo y le costó menos de $20. En el coche fueron recuperados 2 fragmentos de bala. En una camilla del hospital se encontró una bala completa. Toda esta munición fue analizada en el departamento de balística y el dictamen aseguraba que pertenecía al rifle de Oswald. El cuerpo del presidente fue examinado 6 horas después en el Hospital Naval de Bethesda, próximo a Washington. La autopsia oficial confirmó que Kennedy había sido herido 2 veces. Una bala le atravesó el cuello, la otra le provocó una herida mortal en la cabeza. También confirmó que ambos disparos fueron hechos por detrás y desde arriba, sin duda del edificio del almacén de libros. Todos estos hechos parecían probar que Oswald fue el único responsable del asesinato. Sin embargo, pronto arreciaron las críticas ante la inconsistencia y las contradicciones de las pruebas. Muchos planteaban que era físicamente imposible que un solo hombre fuese capaz de hacer todo lo que la Comisión Warren afirmaba respecto a Oswald. Argumentaban que la comisión no había tenido en cuenta a los testigos oculares y que pruebas fotográficas sugerían que había un segundo tirador. Jim Garrison, abogado de Nueva Orleans,
consiguió abrir un proceso en 1968 basado en la convicción de que Oswald era parte de un complot de asesinato urdido por la CIA y la mafia conjuntamente. La tesis de Garrison no prosperó. No obstante, a mediados de 1970, varios miembros de la Comisión Warren y el mismo presidente Johnson manifestaron tener dudas respecto a que fuese solo uno el asesino. Y las encuestas señalaban que 4 de cada 5 americanos creían que debía haber un segundo tirador. Todo esto puso en marcha una nueva investigación que, por iniciativa del Congreso, se inició en 1977. La House Select Committee of Assassination estaba de acuerdo con la Comisión Warren en que Oswald había asesinado al presidente y herido al gobernador Connally, pero añadía que hubo un segundo tirador que abrió fuego y erró. La tesis del segundo tirador estaba basada en parte en evidencias acústicas que todavía son objeto de controversia. No obstante, aunque ambas investigaciones gubernamentales coincidiesen respecto a Oswald, las dudas sobre la conspiración siguen ahí. Incluso existen voces que cuestionan la evidencia material del rifle y las balas y que llevan a la conclusión de un único asesino. Esta conclusión es conocida como teoría de la bala única. Esta es la Plaza Dilley, escenario del crimen. Nova, por medio de computadoras, ha construido un modelo a escala de la Plaza Dilley para facilitar la investigación. Este es el edificio del almacén. Esta es la zona verde elevada en la que pudo estar oculto un segundo tirador. La ruta que siguió el coche de Kennedy bajaba por Houston Street y giraba bruscamente hacia Elm Street. La Comisión Warren estableció inicialmente que la primera bala hirió al presidente en el cuello, la segunda al gobernador, y la tercera alcanzó a Kennedy en la cabeza y le mató. Esto estaba basado en parte en el testimonio del gobernador Connally. En directo desde el hospital, el gobernador Connally nos ofrece un testimonio de primerísima mano acerca de lo acontecido en la Plaza Dilley. We heard a shot. I turned to look in the back seat. The president had slumped. He had said nothing. Almost simultaneously, as I turned, I was hit. And I knew I'd been hit badly. Si Connally estuviese en lo cierto y Kennedy y él hubiesen sido heridos por disparos diferentes, se crearía un problema de tiempos. Josiah Thompson estudió este problema en su libro 6 segundos en Dallas, considerado uno de los análisis del asesinato más perspicaz y responsable. Como detective privado, Thompson ha trabajado en más de 100 casos de asesinato. Dirigió una investigación del asesinato de Kennedy para la revista Life. Algunos de sus argumentos se basan en los resultados de las pruebas del FBI. The mechanical firing time of the rifle, as tested by Frazier of the FBI. By mechanical firing time, we mean just this. Boom, working the bolt, and pulling the trigger again. The necessary minimum mechanical firing time was 2.3 seconds. If you add on to that realistic additions, such as reacquiring the target in the scope, and secondly, zeroing in the crosshairs to permit accurate shooting, you're now no longer at 2.3 seconds, you're up at 3 or 4 seconds between shots on this rifle. Just given the Zapruder film, wasn't enough time for this rifle to get off 2 shots in that time interval. Abraham Zapruder estaba en este montículo verde cuando tomó las imágenes más famosas del asesinato, una película amateur de 8 milímetros. La cámara rodaba a 18 fotogramas por segundo, así que cada fotograma es una instantánea del suceso tomada a un 18avo de segundo. Después de analizar concienzudamente la película, la Comisión Warren decidió que Oswald falló el primer disparo y que el segundo alcanzó a los 2 hombres. Esta fue su solución al problema del tiempo, lo que se conoce como teoría de la bala única. Según Josiah Thompson, la película de Zapruder demuestra que esta teoría es errónea. This is frame 207. Now between this frame and frame 222, when the car emerges from the sign, the Warren Commission believes that Kennedy and Connally were both hit by the single bullet. At this point, we see no indication of any hit. This is now frame 222. Connally is emerging from behind the sign, looks apparently composed, unhit. We now have frame 225.
For the first time, we can see that John Kennedy has clearly been hit. Connally sitting in front of him, looking to his right. This is frame 230. Kennedy's clearly been hit. His elbows are splayed upwards. Connally sitting composed in front of him, holding his Stetson, looking calm. According to the Warren Commission, Connally's been hit by a bullet that blew 5 inches out of his fifth rib and shattered his wrist at this point. Moving ahead now to frame 236, Kennedy is obviously reacting. Connally is turning, his mouth open in what may be "oh, no, no," which he said he was saying when he was hit. 237 now, Connally continuing his turn, and now in the next 18th of a second, enormous changes. Connally's shoulder's been driven down, his hair has been displaced, and his cheeks are puffed. This is frame 238. In fact, what we are watching is a snapshot taken just before and just after the impact of the bullet, driving into Connally's shoulder, compressing his lung, hence puffing his cheeks. If that's what we're seeing, then it's quite clear Kennedy was hit significantly earlier, and the single bullet theory is wrong. Un jurado del Congreso estudió el film de Zapruder y solo observó que Connally reaccionó al disparo más tarde que Kennedy. El jurado estaba encabezado por el médico forense Michael Baden. In the Zapruder film, there appears to be a delayed reaction in Governor Connally responding to injury. However, people often respond in delayed fashion to gunshot wounds. There isn't an instantaneous response. A pesar de sus primeras declaraciones, el gobernador Connally testificó más tarde que él no vio a Kennedy cuando le hirió el primer disparo. El Congreso determinó que Connally se volvió cuando oyó el primer disparo, que resultó fallido. Luego ambos fueron heridos por una misma bala, 3 segundos más tarde, mientras estaban detrás de la señal. 3 segundos era tiempo suficiente para que un tirador hiciese fuego 2 veces. Así que por lo que respecta al tiempo, y aunque no pueda asegurarse que la primera bala no alcanzase a Kennedy y la segunda, disparada por otro tirador a Connally, puede llegarse a la conclusión de que ambos hombres fueron heridos por la misma bala. Darrell Tomlinson, empleado del Hospital Parkland, explica cómo encontró la bala de la camilla. La misma que en balística afirmaron pertenecía al rifle de Oswald. Según la Comisión Warren, se trataba de la misma bala que había herido a ambos hombres y había caído de la ropa de Connally a la camilla. The bullet was found here in this area, and not on that stretcher. That's the stretcher I took off the elevator. La camilla que él sacó del ascensor era la de Connally, así que Tomlinson encontró la bala en una camilla que no está relacionada con el caso. Esto conduce a muchos a conjeturar que la bala fue puesta allí. La comisión decidió que Tomlinson se había equivocado. Esta es la bala. ¿Puede tener este aspecto después de atravesar el cuello de Kennedy y alcanzar al gobernador? El cirujano que operó a Connally de sus heridas en el pecho en el Hospital Parkland fue el doctor Robert Shaw. The bullet struck lateral to the shoulder blade, stripped out approximately 10 centimeters of the fifth rib, driving fragments of the rib into his chest, went on and struck the radius bone of his lower arm at this point, and a small fragment of bullet entered the inner aspect of the lower left thigh. I have never seen a bullet that had caused as much bony damage as you found in the case of Governor Connally remain as a pristine bullet. En los archivos nacionales de Washington, el doctor Cyril Wedge, antiguo jefe de la Academia Americana de Ciencias Forenses, examinó las balas que, según la Comisión Warren, habían sido disparadas. Para determinar si una bala puede romper tantos huesos y permanecer aparentemente intacta, la comisión utilizó un rifle similar al de Oswald. And then they got these bullets, all 6.5 millimeter. And they test fired, first into cotton wadding. These 2 bullets were fired into cotton wadding, striking nothing. You will note that these bullets both have a minimal degree of protrusion of the lead at the base. Otherwise, they are intact, which is what you would expect. The next bullet broke 1 rib of a goat carcass. Notice, please, it's widening.
This bullet struck one of the two large bones that come down from the elbow to the wrist in a human cadaver. They wanted to simulate the fracture of that same bone in Governor Connally. Please note the substantial deformity. This is classical, typical, when a bullet strikes a dense, heavy bone or some other very firm object. Now, I want you to look at the so-called stretcher bullet. This bullet is the actual bullet that the Warren Commission claims broke both John Connally's right fifth rib, destroying 4 inches of that bone, pulverizing it, and which caused a comminuted or extensively fragmented fracture of a dense, heavy bone down near the base of the wrist, and emerged in this condition. You will see that it is near pristine. As a matter of fact, its nose, the cone, the sides of the bullet are completely intact and unscathed. It has only minimal protrusion of the lead core at the base, in the same fashion that the two bullets did that had been fired in the test wadding. That's from the impact of the firing mechanism. Algunos expertos en balística argumentan que la Comisión Warren debió haber hecho las pruebas a través de 2 cuerpos y no de uno solo. Dicen que la bala pudo haber perdido velocidad al atravesar el cuello de Kennedy antes de alcanzar a Connally. Y una bala que pierde velocidad es menos propensa a deformarse. La bala también fue examinada para determinar si su composición era idéntica a la de los fragmentos encontrados en el brazo de Connally. Los críticos estaban convencidos de que estos no coincidirían y que la teoría de la bala única sería descartada. El Congreso pidió al Dr. Vincent Wynne que utilizara una técnica denominada análisis de activación de neutrones. What I did in the analyses was to take very small pieces of each of the samples and put them in our nuclear reactor, bombarded them with neutrons, and that made some of the elements present in the bullet lead radioactive. Then I counted them, each sample, on what's called a gamma ray spectrometer, which detects the different radioactive elements. Este procedimiento permite al Dr. Wynne medir y comprobar si esa muestra es químicamente idéntica a determinada bala. The fragments that were recovered from Governor Connally's wrist matched in composition the bullet lead in the so-called stretcher bullet. Es posible que otras balas fabricadas al mismo tiempo tuviesen una composición similar y hubiesen originado los fragmentos. En cualquier caso, los resultados del Dr. Wynne concuerdan con la teoría de la bala única, pero no la corroboran. Puesto que la bala podía no estar tan deformada como pretende balística, la pregunta queda en el aire. El Dr. Weiss solicitó un nuevo test de disparos para tratar de darle respuesta. Ella es preciosa y yo... ¿Era posible que una única bala disparada desde el 6º piso del edificio del almacén atravesara los cuerpos del presidente y del gobernador? El FBI reconstruyó el tiroteo y se llegó a la conclusión de que el ángulo de trayectoria era posible. Teniendo en cuenta las heridas, el Dr. Shaw no está de acuerdo. I couldn't quite understand why a bullet going through the president's neck, coming from the right and above, exiting out through his throat, would then zig and zag to strike the governor who was sitting directly in front of the president. It would seem to me that that bullet would have struck the governor in the left side of his chest rather than the right side of his chest. Parece que el Dr. Shaw en principio tiene razón. Las fotografías muestran a Connally sentado ligeramente a la izquierda de Kennedy y la situación de los impactos sugiere que fueron heridos por balas diferentes, en vez de por una sola en el 6º piso. Observando el coche desde el suelo, la línea de disparo no coincide con el piso 6º. La trayectoria de la bala que atravesó el cuello de Kennedy se va ligeramente hacia abajo y no concuerda con las heridas de Connally, que presentan otra inclinación. El doctor Baden. The bullet path through President Kennedy's back and neck indeed was in the anatomic position at somewhat of an upward angle.
through the neck, slightly upward. But this is entirely consistent with a bullet trajectory coming from above downward at a 20, 30-degree angle if the president were leaning forward at the time that the bullet struck him in the manner that I'm doing. Now, as far as Governor Connolly's wound goes, it was going downward, and it would be entirely consistent with entering if he were leaning backwards slightly. So one way in which a single bullet could readily accommodate the president and Governor Connolly would be the president leaning slightly downward and the governor slightly backwards. Todo ello sugiere que desde este punto de vista, el ángulo de la trayectoria de tiro podría alinearse hasta llegar a la ventana del sexto piso. Y respecto al argumento de que la bala zigzagueó y alcanzó a ambos hombres, si Connolly se hubiese movido ligeramente a la izquierda de Kennedy, quizá cuando se volvió para mirar sobre su hombro derecho, justo lo que dice que hizo, entonces el ángulo de la trayectoria de tiro podría alinearse. Además, una bala no siempre se desplaza en línea recta después de entrar en un cuerpo humano. Como demuestra esta película del ejército, cuando una bala de rifle es disparada en un bloque de gelatina que simula carne humana, puede cambiar de trayectoria. El test de la gelatina demuestra que la bala podía haber cambiado de trayectoria al pasar a través del cuello de Kennedy, incluso sin tocar ningún hueso, y volver a cambiar de dirección tras entrar en el pecho de Connolly. La computadora sugiere que las trayectorias de tiro a través de ambos hombres podrían alinearse. Pese a todos los esfuerzos de los críticos, la teoría de la bala única aún no ha sido refutada. Sin embargo, el hecho de que tampoco haya sido probada sin lugar a dudas hace que se piense en un segundo tirador. Algunas evidencias ya sugerían que había un segundo tirador haciendo fuego desde el montículo verde. Hay mucha gente corriendo. Suben por la colina a lo largo de Elm Street y de Stemmons Freeway. Varios agentes de policía se precipitan hacia la colina. Desde el momento en que el presidente fue asesinado, muchos testigos testificaron que creían haber visto a un hombre armado en el montículo verde. Uno de esos testigos fue Malcolm Summers, que reconstruye su experiencia para Nova. After the motor van had passed, I waited about a minute, and then I came running over across to the nose. When I got here, I was stopped by a person in a suit with an overcoat over his arm, thrown over his arm. Also had a gun under his arm. It looked like a little machine gun to me, a small machine gun. Malcolm Summers fue uno de los muchos testigos, incluyendo a más de un policía de Dallas, que corrieron entre la gente diciendo ser agentes federales y que nunca fueron encontrados. El jefe del Consejo del Comité Assassination, Robert Blake. A careful examination of where all of the Secret Service agents were that day and their duty assignments indicates that no Secret Service agent was in that area. Otro testigo, Skinny Holland, miraba desde este paso elevado. Josiah Thompson le entrevistó para su libro. He said that he and 6 or 7 of his fellows also saw some puffs of smoke come out from under the bushes near a stockade fence on the grassy knoll. This meant so much to them, they ran right over there as soon as the shooting was over. About 15 feet down from the corner, he found some fresh footprints, some cigarette butts, indications that somebody had been there. Los recuerdos pueden borrarse, pero las fotos permanecen en el tiempo. Este ha sido quizá el asesinato más fotografiado de la historia. Los críticos dicen que vieron tiradores en al menos 6 fotos diferentes de la Plaza Dilley. Este hombre parece disparar directamente a la cámara. El análisis de la foto reveló que era solo un efecto de luces y sombras. Los críticos dicen que este paraguas abierto era un arma de la CIA, utilizada por el hombre que la llevaba para disparar un dardo paralizante al cuello de Kennedy. Un testigo declaró al Congreso que él era el hombre del paraguas y que lo llevaba abierto como un gesto político simbólico. Committee staff opened this umbrella so we can ascertain there's no dart gun in it. They're, as far as I'm concerned, they're certainly welcome to. Maybe you ought to turn that way with it. El Congreso contrató a un grupo de expertos para que examinase las fotos. En esta el coche está en primer plano,
momentos antes de que Kennedy fuese herido por primera vez. En el montículo verde hay una silueta que semeja a un perro. El experto en fotografía, Bobby Hunt. It is a black shape, apparently the head and shoulders of a man. In the region of what we'd call the face, there was some pink tones, purported to be flesh tones. And there was also an object which looked like a rifle with a flash suppressor or a nozzle on the rifle. But we concluded that this was a human being. That conclusion was derived from the enhancement and from some color spectrographic analysis we did on the visible flesh tones of the object. We did not conclude, however, that that was a rifle. We simply said it was consistent with a blur induced by the motion of the photograph. Según los críticos, esta foto muestra a la misma persona desde un ángulo diferente, justo aquí. El equipo de expertos decidió no aumentarla porque estaba demasiado deteriorada. Ante la petición de los investigadores de NOVA, Polaroid y el Instituto de Tecnología de Massachusetts accedieron a analizar la fotografía. En primer lugar, Brian Hallstrom estudió un negativo de la foto para medir la intensidad de la luz fragmento a fragmento. Una cinta computadora con esa información fue entregada a Steve Isabelle, quien utilizó varias técnicas para aumentar el contraste y marcar la silueta de los objetos que aparecían en la foto. Ha sido añadido un contorno para destacar lo que los críticos dicen que es el hombre y el fogonazo de un arma que oculta parte de su rostro. Hallstrom e Isabelle creen que podría tratarse de un hombre, pero que este destello sería la luz del sol a través de los árboles. What I see is an object that could possibly be a person. Can you see that? I think that requires a little bit of imagination, but I believe that you can see something is there about the right size. Algunos creen que hay otra figura sospechosa en la misma fotografía, detrás de la valla. Justo en el lugar donde Skinny Holland y otros vieron una nubecilla de humo y pisadas recientes. Si esta figura fuese un tirador, esta habría sido la vista que contemplaba. Como se observa, su visión del coche habría sido parcialmente dificultada por el seto. Kennedy aparece ahora. Un tirador pudo haber apuntado y hecho fuego. La situación del coche se corresponde con el fotograma 313 de la película de Zapruder. En esta película puede verse cómo Connally se vuelve, quizá reaccionando al oír el primer disparo. Entonces ambos, él y Kennedy, quedan ocultos, cuando presumiblemente son heridos por el segundo disparo. Kennedy es alcanzado en la cabeza y muerto en el acto. Fotograma 313. Nada prueba que alguien alcanzase al presidente desde el montículo. Solo sugiere que fue posible. El movimiento violento de la cabeza de Kennedy hacia la izquierda y hacia atrás es otra de las razones por la que muchos piensan que el disparo procedía del montículo verde. Parecía una conclusión lógica. El doctor Wedge. If you have that kind of force slamming into the rear of somebody's head, then that should drive the individual forward. But instead we have him moving backward and to the left. That suggests the very distinct possibility of another shot having been fired in synchronized fashion from the right side, the so-called grassy knoll area. Pruebas con balas de 6,5 milímetros disparadas a una calavera humana parecen echar abajo este argumento. El doctor John Latimer, de acuerdo con la Comisión Warren, filmó una prueba realizada en una calavera rellena de pintura blanca y tejido cerebral. Alcanzado desde atrás, el cráneo es impelido hacia atrás, como ocurrió con la cabeza de Kennedy. No era concluyente, pero la prueba sugería que el disparo fatal podía haber procedido de atrás. Este punto de vista fue compartido por el más tarde Nobel de Física Luis Álvarez. Ni las fotografías ni el movimiento de la cabeza de Kennedy prueban que alguien disparase desde el montículo verde. Muchos de los testimonios oculares nunca fueron explicados y hubo testigos auditivos que oyeron disparos de procedencias diferentes. Malcolm Summers. I do think the first shot came from the school book depository up there. And then when the second one came, I did not know who all was shooting.
I was thinking it was more than one person shooting. The first shot sounded just like a little pop. It sounded like a firecracker from a faraway distance. The other sounded real close, real close. Años después del asesinato se denunció que los sonidos de los disparos que Summers y otros habían oído habían sido recogidos accidentalmente por los micrófonos de las emisoras de la policía y registrados en un magnetofón en los cuarteles de la policía de Dallas. Los críticos argumentaron que se habían grabado 4 disparos, uno más de los que Oswald podría haber hecho. ¿Se trataba realmente del sonido de los disparos? El Congreso también contrató a expertos en acústica que realizaron una prueba minuciosa. Con los micrófonos situados estratégicamente en la Plaza Dilley, grabaron disparos hechos desde el 6º piso del edificio del almacén y desde el Montículo Verde. Comparando estos sonidos con los del magnetofón, confirmaron que este había grabado el sonido de 4 disparos. No de 3. Tras un exhaustivo estudio de las características de la Plaza Dilley, calcularon la única posibilidad de eco si se hubiese efectuado un disparo desde el Montículo Verde. El resultado fue este gráfico acústico. Esta muestra de 26 ecos distintos coincide punto por punto con la de los ecos de la grabación de la policía. Esto conducía a una conclusión sorprendente. With a probability of 95% or better, there was indeed a shot fired from the grassy knoll. Las objeciones a esta prueba acústica vinieron de fuentes poco usuales. La más importante de Steve Barber, un batería de rock que vive en una pequeña ciudad de Ohio. I didn't have access to the tape recordings themselves at the point where I was, trying to study them. And July of 1979, Gallery magazine put out this special issue on the assassination of President Kennedy. And in it included a paper record of the recorded gunshot evidence. And if you overlook the narration, you can, pretty much hear what they're talking about. Well, anyway, I just played this thing to death, just trying to hear, the gunshots and hear for myself what they really said was 95% evidence of a conspiracy. Él solo oyó algo que los expertos no captaron en un principio. La casi inaudible voz del sheriff Decker, que desde la central ordenaba a los agentes, mantenedlo todo seguro. Un micrófono abierto en el canal 1 había recogido las palabras del sheriff Decker que llegaban por el canal 2, un fenómeno conocido como cruce de conversaciones. De vuelta a la central de la policía, el magnetofón grabó lo que el micrófono había recogido. I found that when Sheriff Decker is speaking, his voice is coming through the open microphone during the sound impulses that the acoustic experts said were gunshots. But he didn't make his statement until a minute and a half after the assassination had already occurred, so those cannot be gunshots simply because of that. En 1982, la Academia Nacional de Ciencias confirmó el cruce de conversaciones que Steve Barber había detectado y dictaminó que la prueba acústica de un cuarto disparo procedente del Montículo Verde no era válida. Esto dejó al Congreso sin la evidencia de que hubo una conspiración. No obstante, algunos expertos creen que el cruce podría haber sido debido a una superposición de grabaciones. Señalaron que la Academia no se pronunció acerca de la señal acústica del disparo del Montículo Verde. El jefe del Consejo. You can reconstruct an acoustical fingerprint for each of the 4 shots. We did it for the shot from the grassy knoll. If it was to be done for the other 3 shots, it would either corroborate what we did or tend to undermine it. I would like to see what a acoustical fingerprint analysis of the other 3 shots indicates. Si hubiese habido un tirador en el Montículo Verde, tal y como los ojos y los oídos de los testigos afirman, el mejor análisis científico posible, tanto fotográfico como acústico, no lo prueba.
Lo único que queda para despejar las dudas se refiere a lo que podría ser la mayor evidencia: el cuerpo del presidente asesinado. Las controvertidas heridas en el cuerpo del presidente han sido el blanco de una nueva aproximación crítica desarrollada por David Lifton. Su investigación se ha centrado en una concienzuda búsqueda plasmada en un libro de éxito publicado después de que el Congreso abriera la investigación. Lifton encontró nuevas evidencias relacionadas con la autopsia y con algunos testigos. Esto le llevó a una tesis cercana a la provocación. What is very clear is that the president's body did not make an uninterrupted journey from Dallas to Bethesda. It began in a large ceremonial casket. It was placed in that casket by Aubrey Reich of the O'Neill Funeral Home. I helped put President Kennedy's body in a bronze ceremonial casket on November 22nd, 1963, at Parkland Memorial Hospital. He wrapped the body in sheets. It was placed in the casket. El ataúd de bronce fue embarcado en Air Force One. Ese no era el ataúd del cual sacaron el cuerpo de Kennedy. El técnico en autopsias de Bethesda, Paul O'Connor. Gray shipping casket. There was a gray body bag, zipped shut. We unzipped the body bag, and the president's body was lifted out of the body bag. No way. Gray le dijo a Lifton que el cuerpo de Kennedy no salió de Dallas metido en la bolsa sudario. ¿Por qué estaba tan I remember seguro? picking him up. I was one that had the blood on my shirt and everything from the body. If he'd been in a crash bag, you couldn't have got any blood on him because it's a sealed bag. ¿Estaba vacío el ataúd de bronce cuando lo descargaron en Bethesda, como afirma Lifton? El servicio secreto declinó hacer comentarios al ser preguntado por Nova, pero un oficial de la Fuerza Aérea manifestó que el cuerpo no pudo haber sido cambiado porque el ataúd estuvo a su vista durante el viaje de Dallas a Bethesda, salvo durante 5 minutos. Tras la llegada del cuerpo al Bethesda Naval Hospital, para serle practicada la autopsia, hubo muchos problemas. La autopsia debería determinar de qué modo entraron y salieron del cuerpo las balas que mataron a Kennedy. El doctor James Humes, patólogo del Hospital Naval y no médico forense, era quien estaba al cargo. Esta era su primera autopsia en la que había heridas de bala. Hubo muchas irregularidades. No examinó la ropa de Kennedy para localizar y confirmar la entrada y salida de las heridas. Tampoco examinó la herida del cuello para trazar la trayectoria de la bala a través del cuerpo. No situó las heridas identificándolas con señas corporales específicas y aparentemente cometió errores de varios centímetros en los dibujos que describían las heridas. No examinó debidamente el cerebro y este desapareció años más tarde. No ha sido hallado desde entonces. No apreció que había una herida de bala en el frente del cuello hasta que se puso en contacto con los médicos de Dallas. Para entonces el cuerpo había sido trasladado y ya no era posible un nuevo examen. Finalmente quemó las anotaciones originales de la autopsia antes de ser publicadas. Debido a lo expuesto, las conclusiones de la autopsia referentes a las heridas eran sustancialmente distintas a las que describían los médicos de Dallas. David Lifton nos lo explica. We have two groups of doctors seeing the body, which is evidence. Their observations are 6 hours apart. What did they see in each area of the body? In the area of the neck, President Kennedy suffered a wound in Dallas, which was described as an entry wound. Si Kennedy fue herido por detrás, la herida de la parte frontal del cuello tenía que ser una herida de salida. Sin embargo, no es como la recuerda la enfermera Andrew Bell, de guardia en urgencias. It looked small and round, like an entry wound, instead of larger, like an exit wound could often look. The wound was about 5 millimeters or a 1/4 inch across, the size of a pencil, right at the throat, at the Adam's apple. That wound, Dr. Perry made a tracheotomy through. Lifton manifiesta que el médico de Dallas que practicó la traqueotomía le dijo que la incisión del cuello era más pequeña y la mitad de ancha que la descrita por el Dr. Humes, encargado de la autopsia. More significantly, he describes it as having widely gaping irregular edges. So the inconsistency here is that we have a widening of a wound, which in Dallas was thought to be a bullet's entry. At Bethesda, in the autopsy report, their conclusion is that this is the exit for a bullet.
which entered from behind. Los informes sobre la herida de la cabeza, la que mató a Kennedy, también parecen poco consistentes en cuanto a tamaño y localización. 6 de los médicos de Dallas, incluido el neurocirujano que certificó la muerte de Kennedy, dijeron que el cerebelo era visible a través del agujero del cráneo. Pero de acuerdo con la autopsia, la herida no estaba en la parte posterior y abajo, donde se encuentra el cerebelo. En este dibujo apreciamos una pequeña herida de entrada. Está basado en una foto de la autopsia de la zona posterior de la cabeza de Kennedy y fue hecho público por el Congreso. Parece que no coincide con el que muestra el lugar y tamaño de lo que los críticos describen como una herida ancha de salida. El dibujo fue aprobado por el Dr. McHellan, uno de los médicos presentes en Dallas. Based on the absence of any evidence coming from the Dallas end of the line that there were rear entries on the body, I conclude that President Kennedy was shot from the front. Este documento convenció a Lifton de que las heridas habían sido alteradas. Se trata de un informe redactado por 2 agentes del FBI que presenciaron la autopsia. Afirman que era evidente que se había practicado una intervención quirúrgica en la cabeza antes de que comenzara la autopsia. ¿Se había intervenido quirúrgicamente en Dallas? No, there was no surgery done on the president's head. The president was only treated in the trauma room, in the emergency room. Este esquema de la autopsia hecho en Bethesda muestra la herida de la cabeza casi 5 veces más grande que la descrita por un médico de Dallas. Según Lifton, una evidencia clara de que la herida había sido manipulada. Si la herida fue alterada, Lifton cree que se hizo para acceder al cerebro de Kennedy. The brain had the bullets. That's the reason for getting access to the brain. The reason for altering the body is that the body is the diagram of the shooting, and it's the most important evidence in the case. I infer the purpose of doing it from the effect it has. Someone wants to make it appear in the evidence that President Kennedy was struck twice from behind from the direction of the School Book Depository building, and to obliterate any evidence of frontal entry. That's my opinion about what these facts mean. El médico que realizó la autopsia no quiso ser entrevistado por Nova, pero 4 de los médicos de Dallas accedieron a visitar los archivos nacionales para examinar fotos del cuerpo del presidente en el momento de la autopsia. Quizá ellos puedan corroborar o desautorizar las agresivas afirmaciones de Lifton respecto a la alteración de las heridas. ¿Concordaría lo que ellos recordasen con las fotos que iban a ver por primera vez? Let me show you, to my best recollection, what the wound looked like to me that day in Trauma Room 1. Antes de que cada médico viera las fotos, describió las heridas que había visto en 1963. I could see the president's head wound quite well, and I was probably looking into a wound that was on the lateral or the side part of the head and the back part of the head. It would be this portion of the head right here. As I remember, it's like this, that there was a big wound, big deficit in his skull and the temporal parietal area. Would you come in, please? El examen de las 52 fotos de la autopsia, en blanco y negro y color, era un hecho sin precedentes. Fue necesario obtener un permiso especial de la familia Kennedy. Las cámaras no podían acceder a la habitación donde los médicos estudiaron las fotos. Cada uno se tomó el tiempo que creyó necesario, 30 minutos, 1 hora, incluso más. I would have to say, honestly, in looking at these photos, they're pretty much as I remember President Kennedy at the time, except for that little incision that seems to be coming down in the parietal area. On looking at the photographs, I could envision that an incision might have been made in order to pull the scalp back to expose this bone to make a photograph of that area. Quizá eso explique la intervención quirúrgica que mencionaba el informe del FBI. I don't see evidence of any alteration of his wound in these pictures
from what I saw in the emergency room. And nothing that I've seen would make me think it'd been changed from what happened at that day. The tracheostomy incision, which was shown on several of the photographs I examined, looks exactly the same size and the same configuration as it did when Dr. Perry and I did that incision. Now, I find no discrepancy between the wounds as they're shown very vividly in these photographs and what I remember very vividly. Las aseveraciones de los médicos en cuanto a que no observan alteraciones en las heridas deja claro el asunto. Este dibujo sugiere que muchas de las fotos examinadas muestran una herida de esas características. Sin embargo, esta otra foto muestra lo que parece ser una pequeña herida de entrada en la parte de atrás de la cabeza de Kennedy. Oigamos al doctor McClellan. The pathologist has taken this loose piece of scalp, which is hanging back this way in most of the pictures, exposing this large wound, and has pulled the scalp forward to take a picture. Naturally, the scalp appears to be in its normal state, and there doesn't seem to be any sort of wound in the area where I had drawn the picture that showed this large hole. ¿Acaso esa herida no sugiere un disparo frontal, como argumenta Lipton? Este dibujo, encargado por el Congreso, muestra cómo una pequeña herida de entrada pudo haber originado la herida grande, si es que ésta estaba realmente en aquella parte de la cabeza. ¿Por qué la mayoría de los médicos dijeron en 1963 que vieron una parte específica del cerebro, el cerebelo? I did say cerebellum in my first official report. And the cerebellum ordinarily is in a posterior part. And here I knew very well that the wound was more anterior than that, but there was a portion of the brain that looked like it had a stalk, and it's convoluted to look like what I thought was cerebellum. I said that I thought perhaps part of the cerebellum was missing, and that shows how even a trained observer can make an error in a moment of urgency. Los médicos de Dallas fueron sorprendidos por lo urgente de la situación. Debían salvar una vida. No hacían una autopsia ni trataban de describir las heridas. We simply were performing the tracheostomy and felt that it was not an appropriate thing to do at the time to examine the head wound. How would you do that with the widow there, the President of the United States, who was dead? What's the... no one thought about the morbidity of doing examination at that time. That would have been a little sacrilegious, I think, under the circumstances. La visita a los archivos nacionales pone al descubierto que las primeras conclusiones de los médicos de Dallas fueron hechas con prisas y contenían imprecisiones. Conviene recordar que en entrevistas previas con otros periodistas, algunos de sus comentarios parecían apoyar las denuncias de Lipton sobre heridas alteradas. Hicieron esos comentarios antes de haber visto en los archivos las fotos en color. Con tantas contradicciones y tantas preguntas sin respuesta, ¿podemos llegar a una conclusión definitiva? Josiah Thompson. In a homicide case, you get a convergence of the evidence after a while. There may be discrepancies in detail, but on the whole, things come together. With this case, it's now 25 years. Things haven't gotten any simpler. They haven't come together. If anything, they become more and more problematical, more and more mysterious. That just isn't the way a homicide case develops. And the night comes again to the circle-studded sky. The stars settle slowly, in loneliness they lie. Es comprensible que la conmoción, el dolor y la duda convirtiesen el trágico suceso del 22 de noviembre de 1963 en una obsesión nacional. Relying mainly on analysis of physical evidence, Nova has explained many,
but not all, questions about the assassination. The single bullet theory remains intact, despite its implausible aspects. There's no irrefutable photographic or acoustic evidence of a second gunman. The president's body was so badly handled, it probably could never be a source of verifiable evidence. Para aproximarnos a la verdad, deberían realizarse nuevas pruebas de balística y acústica, un examen del cerebro, si alguna vez se encuentra, y análisis de las muestras de sangre de la bala. Muchas de las controversias acerca del asesinato son políticas, y la solución definitiva del misterio podría quedar fuera de los dominios de la ciencia. Pero debe ser esta la que fije siempre los criterios que conduzcan a dar respuesta a la pregunta: ¿quién mató al presidente Kennedy?